Ok, bueno, pues primero que nada, gracias a los que nos están viendo o nos van a ver por Facebook y a los que vinieron a oír la plática. Comentando lo que yo quería hablar en esta plática, el título suena un poco confuso, ¿no? Lo sobrenatural en lo cotidiano. De hecho es lo sobrenatural. Primero quiero empezar como a dar como camino sobre lo que voy a hablar, para que se entienda bien qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a explicar, y ya pues arrancar con el tema en sí. Pues primero que nada, hay pues muchísimas cosas que tienen significado en nuestra vida, pero no propiamente se lo asignamos nosotros, sino puede ser que se lo asignen diferentes personas. El título lo puse principalmente porque hay cosas que nosotros a nivel sobrenatural, por ejemplo nuestra fe o la presencia de Dios en la vida diaria, lo vemos como algo externo a nuestra vida, pero en realidad está presente en cada actividad que hacemos en el día, en cada persona que nos encontramos. Entonces, le voy a presentar las definiciones. Sobrenatural, ¿por qué lo puse en el título? El sobrenatural en lo cotidiano. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, sobrenatural se entiende en un mundo en el que vivimos como algo que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza, como algo que, digamos, mágico, sobrenatural o con fuerzas de fantasmas o cosas así, que no es propiamente el significado real de la palabra. Pero normalmente en el argot popular se utilizan fenómenos sobrenaturales, poderes sobrenaturales, fuerzas sobrenaturales, una presencia, una capacidad fuera de lo común. Ahora, la definición que propiamente encontramos en la iglesia o en nuestra vida diaria de fe como católicos es algo sobrenatural, es algo que proviene de Dios, algo que nos hace ver a Dios o vivir a Dios de una forma digamos diferente a lo que vivimos en la vida diaria como personas, algo que está por encima de la naturaleza. Y puede ser algún ejemplo dentro de la fe, pues por ejemplo algún milagro, la presencia de Dios en algunos de los sacramentos o en todos, ya sea la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pues es algo sobrenatural. No es algo que estemos viendo físicamente, pero que sabemos que está sucediendo y que estamos conmemorando la misa. ¿Por qué pongo ahí algo médico? Hay casos en los que no se encuentra explicación para la cura de una persona y decimos, bueno, es un milagro. Que de hecho eso pues representa un problema a veces para los médicos que dicen, bueno, ¿dónde está mi trabajo? Pero está estrechamente relacionada esa palabra con la presencia de Dios, digamos, en la cura de alguna enfermedad o en la presencia, incluso en la beatificación de algún santo por algún milagro que haya hecho. También, pues de la parte negativa, en cuanto a la acción del demonio sobre el hombre en alguna posición, pues es algo sobrenatural, que de hecho ya vimos en alguna película que vimos aquí en el grupo, cómo a veces la gente no tomaba en serio la explicación de esta posesión de una persona y lo trataba de explicar nuevamente como una negligencia del sacerdote, ¿no? Bueno, estos son ejemplos de cómo se presenta en cuanto a la fe la palabra sobrenatural en nuestra vida. Ahora, esto ya va más propiamente a lo que quiero hablar en el tema, la vida diaria a través de los objetos cotidianos. Bueno, en nuestro día a día, pues obviamente en los últimos años, pues el protagonista principal es el celular, pero hay una multitud de objetos que nosotros percibimos, tocamos, usamos y que participamos de ellos usándolos o propiamente simplemente con verlos, ya es parte de lo que vemos en el día a día. Yo puse 3 formas en las que, digamos, convivimos con objetos durante nuestro día. Uno, objetos que usamos conscientemente. Otro, usamos no tanto inconscientemente, pero sí de manera indirecta. Y 3, digamos, objetos de nuestra vida diaria que a lo mejor no sabemos que podemos usar algún día. Por ejemplo, Rafa, algún médico que ya esté ejerciendo, pues en su edad de, no sé, 10, 15 años antes de encontrar su vocación,
pues no sabía que iba a aprender a usar todos los instrumentos que sabe usar un médico que ya ejerce, ¿no? Objetos que usamos conscientemente, alguna herramienta, pues no sé, la puerta, no sé, la cama. Usamos inconscientemente o de manera indirecta cosas que a lo mejor no nos damos cuenta que estamos usando. Por ejemplo, nosotros nos subimos a un camión, estamos en el camión para trasladarnos a nuestro trabajo, a nuestra casa, pero no estamos conscientes de que subiéndonos al camión o trasladándonos en él, estamos usando ese objeto o ese camión. Y bueno, es un ejemplo de cosas que usamos todos los días, bueno, tal vez no todos los días, pero desde cosas tan pequeñas como un cerillo, un candado, un encendedor, una tetera, un tostador. Todo esto, todo lo que vamos usando durante el día lo percibimos. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que está ahí, que podemos usarlo y que de alguna u otra manera va a ingerir o interferir en lo que hacemos durante el día y en cómo nos comportamos en lo que vamos a hacer, aunque no nos demos cuenta, que eso es lo interesante del asunto. Ese es el ejemplo que les explicaba, no se ve muy grande la imagen. Bueno, alguien está esperando un camión, pero no se da cuenta que en realidad está usando la banca, ¿no? Él simplemente se da cuenta de que está en la banca, pero no se da cuenta, no percibe que está usando la banca. Es un poco complejo. El término percepción básicamente es la capacidad para seleccionar, organizar e interpretar nuestras sensaciones. Todo lo que viene de nuestros sentidos, de la vista, del oído, del olfato, del gusto. Primero tenemos que interpretar esas sensaciones y ese proceso de interpretación es la percepción. Toda la información que nos llega, y claro, esto ocurre pues, en milésimas de segundo. No es como que yo diga, pues, ¿qué es esto? Una libreta. No, o sea, el cerebro ya interpretó que esto es una libreta, que puedo escribir en ella, que puedo leer, que puedo guardarla, y ese proceso sucede pues, en milésimas de segundo, ¿no? Pero cambia la forma en la que percibimos las cosas cuando es la primera vez que las usamos o es la primera vez que las conocemos. En cambio, la sensación es una representación mental del mundo. ¿Cómo funciona la percepción? Bueno, hay varias teorías, pero en sí quiero detenerme en una de las disciplinas que estudia cómo funciona la percepción en el ser humano, es la psicofísica, que es más propiamente el estudio de la relación entre los aspectos físicos del estímulo o de algún estímulo y nuestra percepción psicológica del mismo. Habla de lo que se llama umbral absoluto, que es la intensidad mínima de un estímulo que puede percibirse. Yo me encuentro con un objeto durante mi día, y lo veo, y lo conozco, y existe un estímulo que yo puedo interpretar, pero si está por debajo de ese estímulo, es decir, que yo no me doy cuenta de algo que sucede con él o de algo que puedo yo hacer con él. Esto la mayoría de las personas lo conoce como estímulos o mensajes subliminales. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que no detectamos o que detectamos por debajo de este umbral de percepción. Su efecto es corto y lo percibimos de manera inconsciente. ¿Qué quiere decir? Yo me puedo encontrar a lo mejor un póster en la calle, pero no sé para qué es ese póster o por qué está ahí. Paso todos los días por ahí, pero no sé qué es, hasta que me detengo y lo veo y estoy consciente de que a lo mejor es una lámpara o a lo mejor es un aviso. Puedo estar completamente seguro de para qué está ahí y percibir la información que me da o me relaciona. Bueno, primero para darles una idea un poco más de lo que estoy hablando. El significado que tienen las cosas no viene propiamente de lo que nosotros creemos que es, sino también la gente le da significados posteriores o previos a lo que nosotros vemos. Por ejemplo, ¿quién le dio por primera vez el significado del luto al color negro? ¿O cómo se empezó a usar ropa de color negro en este tipo de celebraciones, a lo mejor un funeral? ¿Quién le da por primera vez el significado a las cosas? Eso es lo que, digamos, tiene mucho que ver el entorno en el que se refieren estos sucesos, cómo me doy cuenta de las cosas, qué datos percibo y cómo me hace sentir eso en el desarrollo del mismo. Existe una etapa en la percepción que se llama adaptación sensorial, que es un efecto se repite una y otra vez, tantas veces
que ya a lo mejor yo ya estoy acostumbrado o estoy adaptado a este estímulo y pues ya no me representa algo nuevo, ya interpreté toda la información que me da. Como dice aquí el punto, después de muchos estímulos, la frecuencia de reacción de las células nerviosas es menor y por lo tanto ya lo vemos como algo común. Por ejemplo, la luz. No sé, estamos acostumbrados a estar en una iluminación baja, por ejemplo en el cine, en algún teatro, y de repente nos prenden la luz. Ese estímulo o toda esa información que recibe el cuerpo, pues no estábamos preparados para recibirla, ¿no? Pero una vez que alguien apaga y prende la luz varias veces, el cuerpo ya percibe la información que está llegando y ya se adapta a lo que, o ya está preparado por si vuelve a suceder, ¿no? ¿Cómo se organiza la percepción? Bueno, existe algo que se llama gestal, no sé si alguno de ustedes conoce qué significa este término. La palabra gestal es una palabra alemana que significa conjunto o forma. ¿Qué quiere decir esto? Es una teoría que dice que nosotros tendemos a reunir todos los estímulos visuales y los completamos. Este proceso incluye el procesamiento ascendente, que quiere decir cuando yo veo algo y la información que me da ese objeto, y el procesamiento descendente, cómo percibo yo a ese objeto y la información que yo interpreto de él, ¿no? Existen diferentes principios para organizar y para entender este tipo de información. Existen principios de forma, de profundidad, de movimiento y de constancia perceptiva. Esto es cómo percibimos el mundo y cómo lo interpretamos en estos 4 puntos. Les voy a dar varios ejemplos para que nos entendamos un poco. Este es un ejemplo muy gráfico de lo que significa Gestalt, que es como cómo funciona nuestro organismo dependiendo de cómo está organizado lo que estamos viendo. Por ejemplo, la teoría del cierre, no sé si alcancen a ver, que dice cierre, la letra G está representando ese ejemplo. ¿Qué vemos ahí? Pues nosotros, o nuestra visión, nuestros ojos nos están diciendo que es una G, pero en realidad pues no es una letra G, son líneas negras atravesadas por una línea blanca. El cerebro tiende a reunir información previa que ya vimos, ya entendimos, ya hemos visto antes, que es la letra, y tiende a completar la figura. Entonces es la teoría del cierre. Esta figura está abierta y el cerebro lo que hace es intentar cerrarla para que nosotros percibamos que es una letra, ¿no? El segundo ejemplo pues es de proximidad. ¿Qué quiere decir? Es lo mismo, o es un ejemplo muy parecido a la teoría del cierre. En realidad pues lo que vemos en la figura de la letra E pues son puntos negros sobre un fondo de puntos grises que están acomodados de cierta manera a una misma distancia y el cerebro las interpreta los que resaltan más, o sea, los que están en negro. El cerebro interpreta que es una letra E, cuando en realidad pues son grupos de puntos o de imágenes o de estímulos que están compartiendo cierta distancia y lo vemos como una E. ¿Qué pasa con la S? Por ejemplo, la continuidad. Vemos otra vez una letra S, pero en realidad, o sea, gráficamente no es una letra S. La percibimos así porque está resaltada en color negro y porque la línea en color blanca, a pesar de que está interrumpida por los colores negros, en realidad nos da la sensación de que la figura que está en blanco pasa por entre las curvas de la S y que está dándole una sensación de profundidad a esa letra. ¿Qué pasa con las letras T? Nuestro cerebro percibe que son parecidas, aunque estén en diferente posición, aunque estén en diferente lugar, incluso si fueran de diferente tamaño, el cerebro completaría esa imagen y nos diría que son parecidas. De hecho, es una de las primeras cosas que percibimos al ver una imagen así. Si volvemos a ver una imagen y encontramos 2 puntos que son parecidos, normalmente el cerebro es lo primero que detecta. ¿Qué pasa con la A, por ejemplo? Bueno, nosotros percibimos que es una A porque estamos leyendo la palabra completa, pero en realidad es un símbolo o un conjunto de líneas. ¿Qué quiere decir la teoría de fondo y forma? Que tendemos a entender o a ver primero lo que está más resaltado. Ahí, por ejemplo, pone el ejemplo, la letra A, la percibimos como una letra A, pero el fondo, que es blanco, o más bien lo que percibimos adelante, lo blanco, vemos una especie de pino o de árbol. Que este tipo de
de organización, se le llama, de Gestalt. Se utiliza mucho en el diseño gráfico o en la publicidad para resaltar cierto tipo de mensajes que pueden llegar a consciente o inconscientemente al consumidor y poder transmitirle alguna sensación o algún estímulo. En profundidad, esto obviamente es una imagen pues plana, pero ¿qué es lo que nos da sensación de profundidad? La distancia de las líneas, que sean paralelas, y no solo eso, sino que nosotros a lo mejor ya hemos visto esta imagen, ya hemos estado en medio de una calle y hemos interpretado o hemos visto realmente una imagen así, ¿no? Lo que está más al fondo lo percibimos más pequeño, aunque en realidad sea del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque depende del entorno en el que estamos, depende de la posición en la que estamos nosotros y en cómo lo vemos. Los diferentes puntos nos dan la sensación, donde están las letras, nos dan la sensación de profundidad, aunque en realidad, si lo vemos como un dibujo, esto está más abajo que esa línea, la línea D. Pero nos da la sensación de que este plano está más cerca y el plano que está en la letra D está más lejos. Nos da la sensación de profundidad por la utilización de líneas, de la distancia entre ellas y el hecho de que sean paralelas, ¿no? ¿Qué pasa con el movimiento? ¿Alguien percibe que se mueve esa imagen? Sí, da esa sensación. Da la sensación de que se está moviendo, pero está estática. ¿Qué es lo que le da la sensación de movimiento? Primero, la diferencia de tamaño entre un círculo y otro. Si se fijan, está creciendo un tamaño y luego vuelve a reducirse. No sé ustedes, pero yo lo veo como un cilindro, como si estuviera girando y que fueran tres figuras cilíndricas. También tienen que ver el color, el amarillo y el fondo azul. Lo que percibimos que se mueve es lo azul, lo que tiene cierta constancia de tamaño. No es la misma figura, pero estamos percibiendo que va creciendo de tamaño, como si alguien lo estuviera girando. Otro principio es la constancia perceptiva. No se alcanza a ver el título. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos acostumbrados, a lo mejor si vemos un grupo repetido de objetos o de imágenes en el mundo, en la vida diaria, tendemos a creer que se va a seguir repitiendo. Esa es la constancia perceptiva. Vemos el arco, vemos el arco, vemos el arco. ¿En qué punto deja de ser arco y empieza a ser un barco? Por ahí sale el tercero, la mitad. Aquí, más o menos. Porque las nubes empiezan a tomar una forma así medio rara y empiezan a hacer velas de barco. Lo que pasa aquí con el cerebro es que está tan acostumbrado, o lo ve tan rápido esta imagen, que incluso aquí, cuando ya es un barco, ya lo está viendo todavía como parte de esta misma imagen, ¿no? Que es así funciona el cerebro. Muchas veces nos engaña, por ejemplo, cuando vamos subiendo unas escaleras que tienen el piso igual, como hemos dicho, ¿no? Muchos de nosotros se me acabó la escalera o me sobró un escalón. ¿Por qué? Porque creemos ver, si estamos viendo los escalones uno tras otro y el piso de la planta de arriba es igual al del escalón, creemos que todavía falta un escalón para subir, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la constancia perceptiva, sobre todo si son muchos escalones, ¿no? También existen percepciones en la vida diaria que pueden llegar a ser falsas. ¿Qué significa esto? No es como que nos esté engañando el cerebro, o bueno, sí, propiamente sí. Existen muchos ejemplos, por ejemplo, déjenme simular para que se aprecie un poco más. Hay una teoría no recuerdo cómo se llama este tipo de ilusión, creo que se llama ilusión Ponzo. Es un experimento para comprobar que el cerebro sufre cierto tipo de frustración o cierto tipo de estímulo erróneo o interpreta algo como incorrecto. Por ejemplo, en esta imagen que vemos una vía del tren, obviamente también pues la persona tendría que estar parada en medio de la vía y las tablas, conforme se va alejando la vista, se van haciendo más pequeñas, incluso son paralelas pues, cada una de las tablas del medio y las vías del tren. Pero ¿qué pasa si yo veo una imagen que a lo mejor es parecida en forma a la tabla del medio, pero arriba cruzo completamente la imagen y entonces ahí se pierde completamente la percepción de profundidad? Esa es una ilusión, nos da la sensación de que todo va a continuar igual, pero nos damos cuenta que no, que esta línea en realidad está sobre la imagen.
Y este es un ejemplo gráfico de las líneas. El cerebro tiende a pensar que esta línea va a seguir igual y no va a sobrepasar estas dos, pero en realidad lo que está pasando es que estamos obligando al cerebro a que se dé cuenta de que estas líneas están sobre la imagen. Pero también esa imagen es como para decir que, o sea, tú las ves y las dos son del mismo tamaño, pero en realidad tú viéndola rápidamente piensas que la de arriba es más larga que la de abajo. Sí, claro, no, yo me refiero a esta. Pero por ejemplo, este ejemplo que tú dices aquí, sí tiene mucho que ver. Este es un ejemplo muy De la común. línea también, ¿no? Por Esta línea, por ejemplo. Ajá. ¿Cuál percibimos que es más corta? La de Arriba. arriba. La de arriba. ¿Pero por qué? Si son exactamente del mismo tamaño. Es que El el cerebro- cerebro te engaña. Exactamente, tiende a percibir que la línea empieza a terminar aquí, pero en realidad llega hasta acá. ¿Qué pasa con la línea de abajo? Creemos que continúa hasta acá porque las líneas continúan. No tendemos a creer que finaliza aquí exactamente en el punto de la flecha. Está aquí. En este punto creemos que continúa hacia acá, ¿no? Pero no nos damos cuenta que aquí finaliza. Igualmente acá, como tenemos otra línea que interfiere en nuestra visión, pensamos que la línea de abajo va a terminar igual a esta. A ver, doctor, explica. ¿No influye ahí, Miguel, también lo de que en los vértices como que está un poquito más grueso? Digo, Sí. por la unión de las otras líneas. Sí, tiene que ver todo. Tiene que ver el fondo blanco también, tiene que ver que las dos líneas tienen el mismo color y tiene que ver también que si se fijan no están centradas las imágenes. La de arriba está un poquito más hacia la derecha y la de abajo está más centrada. Tiene que ver, como tú dices, el grosor de la línea, tiene que ver también la disposición de estas otras líneas que, digamos, le dan finalización o le dan otro vértice, otra dirección a la imagen. Y por supuesto tiene que ver que estamos más acostumbrados a ver en la vida diaria esta imagen como una flecha que esta otra imagen. ¿Qué pasa con este? Que yo creo que muchos lo hemos visto. ¿Qué círculo es más grande? Igual. Son del mismo tamaño, Son pero de la exactamente derecha del mismo parece tamaño. más grande. ¿Por qué el de la derecha parece más esta flecha aquí? ¿Por qué el de la derecha parece más grande? Lo comparas con los circulitos pequeños. Y pues Exactamente. ves que Si no- viéramos esta imagen sola, la del círculo de la derecha y los círculos que la rodean, no nos daríamos cuenta o no tendríamos ese problema al decidir qué círculo es más grande. Tiene que ver mucho porque percibimos esto como más grande que este círculo de medio y ese mismo significado que le estamos dando a los círculos de afuera lo trasladamos a esta imagen, a pesar de que son imágenes diferentes. Eso también sucede en la vida diaria. Tendemos a ver cosas que vimos en otro ambiente, lo trasladamos a otra cosa, ¿no? Oye, Miguel, perdón, y aquí influye el hecho de que vemos, a ver, por ejemplo, si tú taparas una de las imágenes, la de los circulitos chiquitos, Sí. supongamos que no la viéramos y vemos primero esa y después tapas esa y vemos la de la derecha, Sí. es decir, esa, ¿pasaría el mismo efecto o también como los estamos viendo simultáneamente eso influye? Influye que lo veas simultáneamente, pero el cerebro tiende a leer lo que les hablaba hace un momento, ese umbral absoluto. Existe cierto tiempo en el que la información está interpretándose todavía. Tú estás viendo esta imagen y estás interpretando, o estás buscando a lo mejor cuántos círculos son, o de qué color es, o si está centrado. Entonces, tendrías que esperar un momento tapando esta imagen para volver a ver esa, porque el cerebro todavía está interpretando esta cuando tú ya estás viendo esta. Yo esto lo vi. ¿Qué pasa con esta imagen? ¿No? ¿Cuántos de chiquitos pensábamos que la luna nos seguía? Porque- Yo no. Sí, Yo tampoco. soy el único extraño aquí. Hay una filia por Bueno, eso. que en la noche a lo mejor salías en cualquier parte del mundo, bueno, no del mundo, en cualquier parte del mundo donde fuera noche, y la luna estaba en una posición diferente. Obviamente en esta imagen, pues la luna no es de ese tamaño, ¿no? Si no, imagínense, ya sería una catástrofe. Tiene que ver con la percepción del mundo, tiene que ver con la distancia en la que estamos viendo,
y por supuesto tiene que ver con la distancia en el espacio a la que está la Luna. Este es otro tipo de ilusión muy común para dar a entender cómo funciona el cerebro. Creemos que estas líneas son dispares, que están cruzadas o que están entrelazadas, pero en realidad todas son paralelas. Toda esta fila es paralela. Toda esta fila es paralela. O salteadas. Ajá, exactamente. Esta línea blanca es exactamente igual a esta línea blanca. ¿Qué pasa aquí? Que la dirección nos hace creer que a lo mejor, como vemos líneas diferentes inmediatamente después, creemos que están desordenadas, pero en realidad están exactamente iguales. Y aquí abajo pues tiene un sentido mucho más amplio, porque son exactamente cuadros del mismo tamaño, pero son de diferente color y alternados, y teniendo un mínimo movimiento, ya parece como si estuvieran inclinados o como si se estuvieran moviendo también. O parece, incluso no sé si lo ven así, yo a veces lo he visto así, las de la orilla parecen más altas que las de la otra orilla. Que esa es una ilusión, ¿no? Para entender cómo funciona el cerebro tiende a interpretar que se está moviendo, que es una sola imagen que se está moviendo, pero en realidad son varias de diferentes colores. Es lo que les comentaba hace un momento. ¿De qué depende el significado que le asigno a algo? Va principalmente relacionado a la visión temprana de las cosas, es decir, como yo desde chiquito a lo mejor me enseñaron este tipo de imágenes y ya crecí como con capacidad para observarlas en otro ambiente, ¿no? O el reconocimiento, que alguien me diga esto es de esta manera, ¿no? Aunque yo lo vea de diferente manera. También les comentaba que el proceso es realizado a milésimas de segundo. Como les comentaba, no terminas de ver una imagen cuando ya te muestran otra, y a lo mejor no terminaste de analizar ese proceso, de terminar ese proceso. El origen del conocimiento se halla en los sentidos y en la experiencia. Es decir, que conocemos las cosas a través de los sentidos, pero también tiene que ver mucho qué información de lo que estamos conociendo nos quedamos. Y eso es subjetivo. Cada quien percibe las cosas o percibe el mundo de diferente manera, y eso nos hace ver, pues cada persona en un grupo de 100, por ejemplo, puede ver algo diferente, ¿no? Incluso creo que, no sé si Carlos me puede ayudar, hay alguna prueba en psicología que te presenta, no sé, alguna mancha, y eso te permite observar pues, qué es lo que ve la persona y qué es por lo que ha pasado. Sí, exactamente, hay varios, de hecho no es solo una, pero la que tú te refieres es el Rorschach, que es una prueba muy representativa, que son manchas de tinta, que de hecho son simétricas, las manchas, es decir, está como partida a la mitad y son iguales los dos lados, y sí, lo que pasa es que ahí cada uno percibe según su mundo interno el objeto y le da esa interpretación, pero realmente son imágenes como muy abstractas. O sea, son tan abstractas que realmente no representan nada y cada quien se proyecta. Ahorita lo voy a mencionar aquí, pero por ejemplo, eso tiene mucho que ver con lo que veíamos aquí, ¿no? O sea, esta es una imagen, a lo mejor esta no es ni Balcom ni es Nobel, ¿no? Pero es una imagen abstracta que el cerebro tiende a completar. Es lo que pasa con esta prueba que dice Carlos. A lo mejor es una mancha X, pero yo por mis experiencias previas, por lo que haya pasado en mi vida, le doy un significado. Por ejemplo, ¿alguno ha vivido alguna experiencia que diga, yo veo eso como negativo por algo que me pasó, y a lo mejor se encuentra con una persona que lo percibe como algo positivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, el color rojo. ¿Cómo alguien tuvo que diseñar las luces de un semáforo, por ejemplo? ¿Cómo se interpreta esta información para asignarla a algo que inconscientemente o tal vez de manera rapidísima tenemos que interpretar como algo que tiene que ser una señal de parada, una señal de preventiva y una señal de decir? ¿Quién tuvo esa idea de ponerle esos colores a un semáforo? Bueno, no tengo el dato, pero sí tuvo que analizar qué
qué luz era más, en el caso del rojo, yo estoy hablando de un semáforo, en el caso del rojo sí tuvo que ver que la luz tenga que ser más intensa, que el color sea más fácil de percibir. El amarillo es antes de que existieran los semáforos ya se utilizaba el amarillo como alerta, como preparación, como precaución. Y el verde pues es algo que da más tranquilidad, no es una señal tan agresiva, y por eso se eligió para ese tipo de señal, ¿no? Esta es una reflexión, digamos, de con qué objetos nos encontramos en la vida diaria y cómo los percibimos, o tal vez no nos damos cuenta que están ahí hasta que los ocupamos, ¿no? O al revés, hasta que los ocupamos nos damos cuenta que no están ahí y empezamos a pensar dónde se me olvidó mi cartera, dónde se me olvidaron mis llaves, hasta que las ocupamos, ¿no? Muchos de los objetos de nuestro entorno, al menos que los que tienden a crecer, son simétricos. Igualmente un objeto estará a diferente profundidad de su fondo y además será de menor tamaño que aquel. Según Mann, estudioso de la percepción, un sistema perceptivo que tenga en cuenta estas condiciones conseguiría normalmente una organización perceptiva adecuada. ¿Qué quiere decir una organización perceptiva adecuada? Algo que se puede percibir de mejor manera que otra, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquí, por ejemplo, lo que menciona el párrafo? La simetría. La simetría, si algo es exactamente igual en todos sus lados, en todas las formas en las que los puedes percibir, pues tendrá a ser mucho más, o tendrá a parecer al cerebro mucho más organizado y mucho más concreto. Me suena la película de Origen. Bueno, a todo esto ya vimos cómo tiende a engañarnos a veces el cerebro con lo que representamos, cómo percibimos las cosas gráficamente o visualmente o a través de los sentidos, y vimos que primero existe un estímulo a través de los sentidos y luego percibimos esa información a través del cerebro, ¿no? El cerebro interpreta esta información y entonces nos da por consiguiente algo que ya conocemos y que ya sabemos. Quiero dar este paso, digamos, un poco rápido a la iconografía. ¿Por qué elegí la iconografía? Bueno, porque obviamente esta es una charla de gente que sabe un poco de fe o que se ha encontrado con este tipo de imágenes. La iconografía es el estudio de la asignación de imágenes del estudio de las imágenes a través de sus elementos gráficos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta es una reflexión de cómo de una comparación en por qué esta imagen, que fue una de las primeras representaciones de la Virgen María de los primeros cristianos, tuvo tanto auge y tuvo tanta aceptación, o por qué los cristianos de la primera época pidieron al creador de esta imagen que les hiciera una imagen de la Virgen María, y cómo eso se compara a otras religiones que en realidad tienen una figura preponderantemente más masculina, ¿no? Aquí, por ejemplo, Kenneth Clark decía que las religiones estabilizadoras y totalizadoras del mundo, ya sea Egipto, India, China, han penetrado la totalidad del ser humano y han concedido siempre el principio femenino de creación, por lo menos una tanta importancia como el masculino, y no habrían tomado en serio una filosofía que no incluyera ambos. Han sido lo que el autor H.G. Wells denominaba comunidades de obediencia. Las sociedades agresivas, o sea, las que en el transcurso de la historia han tenido mucho más conflictos y mucho más problemas al relacionarse con otras comunidades, a voluntad, por ejemplo Israel, el Islam, el norte protestante, se refiere a Europa, han concebido sus dioses como masculinos y le han dado poca importancia o poca presencia a la mujer. Y entonces que llegue una imagen como esta a tener tanta importancia en aquella época, pues sí es algo a resaltar, ¿no? Sobre todo en la religión cristiana de aquella época. Dice, llegando en la mayoría de los casos a prohibirla terminantemente. ¿Esto qué quiere decir? Que estas religiones o sectas de las que estamos hablando, hubo un momento en el que prohibieron las imágenes, o incluso hoy lo vemos en ciertas sectas del catolicismo, como, no se recuerdan alguna, que dicen que adoramos imágenes, ¿no? Todos los protestantes en general. Casi todos los protestantes dicen que adoramos imágenes.
viene un poco este reclamo del protestantismo o de otras religiones. Viene de la importancia que le damos nosotros al ver una imagen así, ¿no? ¿Qué significa para nosotros la imagen de la Virgen María con el niño Jesús? Existen aquí elementos que nos hacen pensar que esta imagen tuvo mucha importancia para los primeros cristianos porque conocían la historia de María, conocían la historia de la salvación y la historia del niño Jesús, de Jesús y de Jesucristo. Yo en lo personal no sabía qué significaba esta señal con la mano. Es un acto de bendición, según entendí o según me explicó alguien. Y el hecho de que la Virgen María tenga la mano sobre su hombro, bueno, que este gesto en la antigüedad significaba cuidado, significaba amor, significaba que esa persona tenía total responsabilidad de lo que le estaba asignando esta mano, ¿no? Este gesto de poner la mano sobre la hombro. Entonces, pues es como un significado que le dieron los primeros cristianos y que a través de ese significado alguien tuvo que crear esta imagen. Bueno, por último, en este párrafo que les estaba diciendo, el gran arte religioso del mundo va estrechamente ligado al principio femenino. Huelga decir que el católico medio que rezaba a la Virgen no era consciente de nada de esto, probablemente, como tampoco le interesaban los problemas teológicos en ese momento. Verdaderamente, digamos, profundos o espinosos, que presentaba la doctrina de la Inmaculada Concepción. Lo único que sabía, o estamos hablando de un cristianismo, digamos, pues primitivo, por así decirlo. Lo único que a lo mejor la gente sabía o que ayudó a evangelizar esta imagen es que tenían los herejes, querían privarle de aquel ser dulce que podía interceder por él, compasivo y accesible, que iba a interceder por él como había hecho de hacerlo su madre ante un amo severo. Rasgos de las imágenes religiosas que todos vemos en alguna estampa, en alguna parroquia, en alguna iglesia. No sé si todos se han dado cuenta de eso, pero tenemos una estampita, generalmente están volteando al cielo, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Es un santo, es una persona que vivió su vida a través de su vida de fe, y que en algunos casos incluso entregó la vida para que se defendiera su fe, ¿no? o la fe de los que lo rodeaban. Como les explicaba en la imagen, en la imagen del niño Jesús, Cristo dando la bendición o mostrándose a sí mismo. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto una imagen del Sagrado Corazón, que es la imagen de Jesucristo, digamos, apuntando sus manos al corazón y mostrándoselo a esta santa que tuvo las visiones del Sagrado Corazón, no recuerdo su nombre. Santa Margarita María de la Corte, exactamente, ¿no? Por ahí hay una imagen que es un Cristo resplandeciente, un Cristo pues con una apariencia divina, obviamente, digamos todavía con un manto de todavía en el que estaba en la sepultura, pero mostrándole su corazón, ¿no? Todo el misterio del Sagrado Corazón representado en una imagen. ¿Qué inteligencia tuvo que tener la persona para crear esa imagen y que nosotros le atribuyéramos algún significado? Y sobre todo que eso cada vez que vemos una imagen del Sagrado Corazón o que vemos una imagen de la Virgen María, no solo es un póster que está pegado en la pared, ¿no? Es algo que representa para nosotros algo mucho más profundo. Y eso a través de simplemente una imagen, ¿no? Y por ejemplo, la representación con algún objeto común en su predicación o en su martirio, ¿no? Vemos imágenes con a lo mejor Cristo con la corona de espinas, o la representación del martirio. Tengo entendido que es una palma, que es la palma del martirio, o también se le atribuye a los santos en las imágenes cosas que usaban en su vida diaria o relacionadas a su nombre. Esto lo ya más o menos rápido. Características de una imagen religiosa. Por ejemplo, siempre posee una simbología exclusiva, por lo general se consideran atributos, que son los instrumentos que acompañan al santo. Pueden clasificarse en diferentes formas: instrumentos de martirio o de tormento, milagros o hechos importantes del personaje en su vida, profesión o condición social, como el báculo de los obispos, la tiara papal en San Pío V, o la corona de Margarita de Saboya. Esta última yo no la conozco. Pero, por ejemplo, sí me ha tocado ver una imagen de San Martín de Porres, por ejemplo, barriendo,
Entonces eso habla de la pobreza con la que vivió él De la escoba. y del Fray Escoba, ¿no? Patronato del santo, este dato no lo conocía, pero decía como las ratas y ratones de San Martín de Porres o los libros de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Refiriéndose a en qué se destacó en su vida en el monasterio, en su vida de fe, ¿no? Atributos meramente simbólicos como el Agnus Dei de Inés de Montepulciano, relacionados solo con el nombre del santo, como les decía, o como el Cordero de Santa Inés y las rosas en Santa Rosa de Lima. ¿Las imágenes? Santa Inés, es un poco cortada, Santa Rosa de Lima. Esta imagen creo que es de San Domingo, no es Santo Domingo, ¿sabes? Es otro Santo Domingo, pero que murió pues, martirizado, tiene la palma. Y esta última, yo no conocía esta pintura, pero es la representación de la crucifixión de San Pedro. Que si ustedes saben, se cree, por la tradición se cree que murió crucificado boca abajo. Bueno, no boca abajo, más bien cabeza abajo, porque él mismo decía que no merecía morir como su maestro. Y entonces, ese es el significado de su muerte. Es más como el significado de la imagen. No quiero para su. Sí. Para que se vea. Para que se vea el título. Ahí. Quedó. Bueno. En relación al Sagrado Corazón de Jesús, como les decía, existe un relato que el mismo relato de la aparición de Sagrado Corazón a Santa Margarita María de la Coque. Son rasgos de la aparición que me pareció importante mencionarlos o reflexionarlos. Mencionaba que se le apareció con frecuencia y en diciembre del año 1673 permitió a Margarita María, como había permitido una vez a Santa Gertrudis, descansar su cabeza sobre su corazón. Mientras experimentaba el consuelo de su presencia, Jesús le habló de su gran amor y le explicó que él la había elegido para hacer conocer su amor y su bondad a todos. Al año siguiente, en junio-julio de 74, Margarita informó que Jesús quería ser honrado bajo la figura de su corazón de carne. Pidió a los fieles que lo recibieran con frecuencia en la Eucaristía, especialmente el primer viernes de cada mes, que de hecho acaba de pasar, y que observara una hora santa de devoción a él. Y en el año ya hacia 75, durante la octava del Corpus Christi, Margarita María recibió la visión que se conoce, o que se conoció como la Gran Aparición. En esta, Jesús pidió que la moderna fiesta del Sagrado Corazón fuera celebrada cada año el viernes siguiente del Corpus Christi, en reparación por la ingratitud, y esto es muy importante, ingratitud de los hombres por el sacrificio que Cristo había hecho por ellos. No es meramente nada más una aparición o una imagen, sino esto habla también de la información. Si nos metemos a ver la vida de los santos, entonces ya no será simplemente la estampita de Santa Margarita María o la del Sagrado Corazón, sino que, hablando de todo lo que hablamos al principio, percibimos las cosas de mejor manera o de una manera mucho más completa si conocemos la información que hay detrás de ella. Eso es algo que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que si le rascamos poquito a la información que está detrás de las imágenes, de los elementos que hay en nuestra vida diaria, pues todo tiene su origen, ¿no? Por dónde pasó el celular, o por dónde pasó la libreta, cómo se hizo, quién participó en haciéndolo, quién tuvo la inteligencia para hacer esa imagen o representar toda la santidad o toda la divinidad de Cristo en una aparición, para que nosotros pudiéramos, solo con observarla, tener la sensación de que podemos crecer o que podemos mejorar en nuestra vida diaria de fe, ¿no? Solo a través de una imagen. Y no digamos ya de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Por ejemplo. Y esta es una imagen. Bueno, esto lo puse más como para explicar el significado que tiene la imagen, ¿no? Bueno, se habla de un corazón envuelto en llamas, coronado por una cruz negra, envuelta en fuego, rodeada por una corona de espinas, traspasada por una lanza de un costado, y los elementos que le dan cierta, no
no sé si se alcanzan a ver los rayos, cierta divinidad, cierta resplandecencia, ¿no? Esta imagen es el centro de toda representación del Sagrado Corazón de Jesús, pues aquí nos habla de sufrimiento por la corona de espinas, de qué sucedió con el corazón de Jesús para que pudiéramos ver que también era el corazón de un hombre, pero de un hombre que era Dios. Aquí está también la representación pues, del sacrificio que hizo en la cruz y envuelto en llamas, pues, que significa pasión. Es una imagen que vale la pena desmenuzarla gráficamente para entender pues, por qué es así, ¿no? O por qué Cristo quiso aparecerse así. Ahora volviendo al tema de la percepción, hay muchas imágenes, sobre todo logotipos en la industria, en la vida diaria que nos encontramos. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, ya es lo último. Imágenes que nos encontramos en productos, en espectaculares, en publicidad, en la televisión, que a lo mejor no nos damos cuenta de cómo están siendo diseñadas para que nosotros ya sea o queramos consumirlas o que las veamos de mucha mejor manera, ¿no? O positivamente. Entonces este es un ejemplo del uso de estímulos subliminales, que más comúnmente se le llama mensajes subliminales, ¿no? Pero no siempre es un mensaje, ¿no? Tiene que ser un estímulo para que nosotros podamos interpretarlo. El primero, por ejemplo, el logotipo de LG, que este es un ejemplo de alguien que se dio cuenta de que en realidad si tú rotabas el logotipo de LG aquí y de repente la L la juntabas con estas dos líneas y el punto, pues alguien vio ahí una carita de Pac-Man, ¿no? En realidad este logotipo significa Life's Good, o la vida en bienestar, que es el lema de LG, por eso se llama LG, Life's Good. LG. Que en realidad esta imagen también podría ser la cara o ellos mismos, LG, dicen que es la cara de uno de sus consumidores, el ojo, la nariz y la cara. Hyundai. Este es el verdadero significado del logotipo de Hyundai. Ellos en su filosofía resaltan que el principio de éxito de su empresa o de su industria automotriz es la correcta relación entre el cliente y el vendedor. Entonces esto no solo es una H, sino que es una persona firmando un trato o cerrando un convenio. ¿Alguien conoce esta marca? Y es de patinetas, ¿no? Quicksilver. Es gorras, playeras, patinetas. ¿Alguien ha visto esta imagen? Sí, es la de las mujeres, ¿no? Roxy. Exactamente. Lo único que hizo Quicksilver dice, bueno, necesito un logotipo para mi línea femenina, pues hagamos que la imagen que yo tengo de Quicksilver, juntándola con otra forma de espejo, pues forma esta imagen que puede llegar a parecer un corazón con alas, ¿no? En realidad es una montaña. Que eso significa Quicksilver, ¿no? Montaña fructífera. ¿Montaña qué? De plata. Sí, Bayer. Muchos vimos esta marca que ya no está siendo usada tanto. Este símbolo representa lo analógico y la I y la O representan en la informática el lenguaje digital. Entonces, por el año en el que salió esta línea de Sony, que pertenece a Sony, ellos querían resaltar con esto el paso del analógico, de ondas, a lo digital, de unos y ceros. Entonces esto no solo es value, sino es la representación de lo analógico y lo digital. Baskin Robbins, que ya no existe en México. Una línea o una marca, para quienes no la conocen, de helados marqueadas, ¿no? Baskin Robbins tiene 31 sabores en su tienda. 31 sabores. ¿Ya no hay en México? Yo tengo entendido que no. No sé si ya se hayan regresado o no. Lo que dice Baskin Robbins, bueno, dice, pues esta es una B, esta es una R, las iniciales, pero también queremos representar los 31 sabores que tenemos en nuestra tienda. Esto es lo que significa el logotipo.
¿Qué ven ahí? Pues puede ser como un enchufe, una E. Un enchufe y una E, exactamente. Es una marca italiana de electrodomésticos que se llama Electrici. Ellos se utilizaron pues lo más común, el símbolo más común de electricidad pues, o de producto de electricidad pues es un enchufe, y aprovecharon estas dos líneas para formar una E. Y en realidad, otra vez, ahí no hay una E. Es el fondo que nos hace creer que es una E por estas líneas negras. El cerebro lo interpreta como una E porque ya sabemos, ya hemos visto algo parecido y lo vemos como una letra. Spartan Golf Club. ¿Alguien ve algo? ¿Qué ven en el logotipo? Sí, es como si fuera un espartano. Tiene el gorro, o el casco más bien. Pues de hecho es la cara. Es la Se cara. ve el ojo, la nariz, la boca y Ajá. el casco, como dice. Y esto es un jugador de golf. El jugador de golf. Representado. Esto podría representar también el movimiento de la bola al realizar el tiro, y en realidad pues es la cara del Spartan. Es un logotipo realmente bien logrado. Snooty Peacock. ¿Qué ven ahí? Es una cara de una mujer. Y un pavo real. Y un Un pavo. pavo real, sí. Esto volvemos a lo mismo, ¿no? La utilización del fondo, la figura fondo, para representar dos cosas en un mismo símbolo, ¿no? La figura del pavo real y la figura de la mujer. Es una marca de apellido. Snooty Peacock. Eight. ¿Qué es? Es la palabra 8 en inglés, formada por partes de un mismo 8. Todos son partes de esta figura, que es un número 8. ¿Y de qué es la marca? Creo que es de ropa, no estoy seguro de que sea. 8. Pittsburgh, sí. Igual, figura fondo, es un árbol, y las figuras de un león y una leona y un gorila. El logotipo del zoológico y el acuario de Pittsburgh. FedEx, ¿qué ven de extraño ahí? ¿Extraño? Sí, Una flecha, ¿no? exacto. Parece una flecha en la X y la E. Esta es una flecha. No, si no le dicen Eso. ni en cuenta. Federal Express, que precisamente esta palabrita es lo que representa la flecha, ¿no? La entrega inmediata y la velocidad a la que se supone que tiene que trabajar el FedEx. Este es uno de mis favoritos que yo tardé años en darme cuenta que ven en el logotipo de Carrefour. Yo veía un ancla azul, ¿no? Con una pinza roja, ¿no? Pero en realidad es una letra C. Espérate, quiero descifrarla. Ya, sí, ya, lo siento. He vivido engañado. Acaban de abrir su mente a la percepción. Esta es una letra C. Te decía que era una carita feliz como de costado. Parecida también. Como de alguien, ¿no? Pues, Yo pensé que era flecha. Que eran los yo ojitos. veía siempre una especie de ancla, ¿no? Como de vaso. Ahí sí no me engañó porque no era una C. De hecho. Esto pues es una letra C en un fondo rojo con azul. Pero lo que hizo el diseñador del logotipo pues fue nomás cortarle las esquinas y convirtió un elemento gráfico pues en la letra C. Carrefour. Ahora, la conclusión. Ahora sí ya para terminar. Algo para que se lleven ustedes en su vida diaria y pongamos más atención a lo que vemos, ¿no? En la calle o en nuestra vida espiritual también. ¿De qué manera interpreto yo los estímulos que suceden en mi vida diaria? Cosas que suceden a mi alrededor que no me estoy dando cuenta cómo las interpreto. En mi trabajo, en mi vida diaria, cómo represento ciertas palabras, ciertas sensaciones que me molestan o que me hacen sentir más tranquilo. ¿Qué capacidad tengo de evocar alguna sensación al ver una imagen o contemplar una acción? Volvemos a una imagen religiosa, ¿no? Cuando estamos rezando, cuando estamos pidiendo por algo, ¿qué capacidad tenemos de ver una imagen y qué nos provoca ver esa imagen? ¿O por qué acudimos a una imagen cuando queremos sentir algo?
La tercera es muy importante, cómo encuentro a Dios a través de un objeto. Bueno, puedes decir eso, pues cómo va a estar Dios en un objeto, ¿no? Bueno, pensemos en el cáliz, en la Eucaristía, en el altar. Son objetos físicos que sin embargo nos recuerdan inmediatamente a Dios. Una cruz, un crucifijo, todos los adornos o todos los vitrales, por ejemplo, de una iglesia, son elementos físicos que a lo mejor no nos damos cuenta que nos hacen sentir en un clima, hablando de una iglesia, en un clima mucho más de silencio, un clima más de fe, un clima más de oración, ¿no? Sí. ¿Existen objetos que puedan percibirse como sagrados? ¿Y cuáles son? ¿Qué es sagrado? ¿Por qué un crucifijo podría ser sagrado? ¿Por qué una cruz podría ser sagrada? Por el significado que le damos a las cosas, ¿no? A lo mejor es una raya que alguien hizo en la pared, pero para una persona es, por hablar de Medio Oriente, por ejemplo, hablábamos de gente que se tatuaba una cruz en el dorso de la mano. Pues a lo mejor para alguien es simplemente un dibujo, ¿no? Pero es la forma en la que se identificaban los cristianos, por ejemplo, en Egipto. Es un simple, digamos, señal o tatuaje que tiene todo un significado, pero que para alguien que no conoce, pues no significa nada. Insisto, ¿existen objetos que puedan percibirse como sagrados? Pues pensemos otra vez en el cáliz, que ahí sucede la presencia real de Cristo en la Eucaristía, o un trozo de pan que se convierte en la carne de Cristo, pues es un objeto, ¿no? Es algo físico que vuelve a tener un significado sagrado o divino por la acción del sacerdote. ¿Dónde percibo a Dios en mi vida diaria con más frecuencia? Y esto les puede ayudar a ver, a lo mejor me distraigo mucho rezando porque es el único lugar en el que puedo rezar el rosario, en el camión, por ejemplo. Pero hay mucho ruido, hay mucho movimiento, ¿no? ¿Cómo puedo percibir, o dónde puedo percibir a Dios de mejor manera? Pues ahí donde encuentras ese lugar, pues ahí es donde se supone que tendrías que rezar siempre, ¿no? O en quién puedo percibir a Dios con más frecuencia, ¿no? Esa persona que a lo mejor no he volteado a ver toda mi vida, pero a lo mejor todos los días me pide una moneda, o en alguien en casa que a lo mejor he estado peleado con esa persona toda mi vida y hasta que percibo que en realidad está tratando de disculparse y no me estoy dando cuenta. Cosas así que creo que vale la pena ponerle atención a cosas que normalmente no volteamos. Esa sería mi conclusión y por eso hablé todo este tema de percepción, porque me parece muy importante entender cómo desde un punto de vista científico también nos podemos dar cuenta o podemos aplicar algo que nos puede ayudar a nuestra vida o a nuestra relación con Dios, ¿no? ¿Cómo funciona la percepción? ¿Cómo siento yo un estímulo que me puede permitir sentirme mejor y sobre todo pues, ser una mejor persona en mi propia vida? Gracias. Y termino con esta imagen porque a mí se me hace una de las mejores formas de percibir a Dios, pues en la oración, ¿no? En ese momento en el que estás de rodillas, con una Biblia o un texto sagrado enfrente de ti, y pues es donde más hay clima de esa claridad en la oración.